Bueno, estamos dando inicio acá. No sé por qué mi esposa quedó en la pantalla aquí. No sé si tenés encendido tu micrófono, amor, o no sé por qué me quedó aquí. Ahí estoy. Listo. ¿Me escuchan bien y me veo? Nos vemos. Aquí estamos. Vamos a dar inicio. Bueno, Correcto. amén. Gracias, gracias. Estamos hoy con el propósito de compartir este tema importante. Yo no sé si la mayoría de ustedes tienen conocimiento que este 4 de noviembre se publicó un documento de parte de la Iglesia Católica, el el documento se llama Mater Populi Fidei, que es con respecto con las intenciones marianas o la situación de María corredentora, mediadora de todas las gracias y abogado del pueblo de Dios, entre otras cositas. Este documento ha causado cierto revuelo, pero también es importante que nosotros entendamos el propósito, el contexto, qué trae consigo el documento, que tengamos un conocimiento al respecto. Muchas veces, de repente se empiezan a conocer corrientes como hay otra reforma dentro de la Iglesia Católica y por otro lado hay oposición y hoy vamos a tratar de explicar un poquito qué es lo que está sucediendo, cuáles fueron los puntos de vista y también aprender un poquito con respecto a este tema, porque seguramente muchos de nosotros carecemos de toda la información al respecto. Yo voy a estarme guiando un documento desarrollado, un resumen por parte de René Álvarez, que es el maestro de nosotros con mi esposa que estamos teniendo oportunidad de estudiar en la Escuela Teológica Latinoamericana. Y él desarrolló este documento, este análisis, es un resumen, este es un resumen del resumen. Él hizo un documento de 10 hojas, luego lo resumió a unas 3, porque si no se nos extiende el tema. Y vamos a ver un poco lo más importante, así que si me vea por aquí leyendo, es para no perderme en el tema. Entonces, hoy vamos a tratar básicamente entonces el documento de Mater Populi Fidei, que es una respuesta doctrinal y pastoral del Vaticano a la presión de ciertos sectores marianos que deseaban la proclamación del quinto dogma mariano. Entre la Iglesia Católica existen varias, digámoslo así, grupos dentro de ella. Entre esos grupos están los grupos marianos. Los grupos estos se han caracterizado por seguir mucho la adoración a María, el impulsar su imagen. En este sentir, han logrado a través del tiempo establecer básicamente en la Iglesia Católica 4 dogmas marianos. Yo no sé si usted tenía conocimiento de estos dogmas, hoy los vamos a repasar rapidito entre ellos. ¿Y cuáles son los dogmas marianos? Uno es la maternidad divina de María. Este fue establecido en el año 431 en el Concilio de Éfeso. Déjeme recordarle que los cristianos nos suscribimos básicamente a los primeros 7 concilios de la iglesia. Estos concilios nos pertenecen a toda la iglesia, no solo a la iglesia romana ni a la ortodoxa, sino esos son concilios que fueron desarrollados en la iglesia cuando era, digámoslo así, unida. No habían estas divisiones que tenemos hoy en día entre romanistas, ortodoxos, protestantes y muchos otros más. En ese concilio, los primeros 7 concilios que nos suscribimos, este es básicamente, si no me equivoco, el tercero. Ese fue en Éfeso en el año 431. Y en este concilio se estableció que María es madre de
de Dios en el sentido de que ella dio a luz al Hijo encarnado, al verdadero Dios y verdadero hombre. Este concilio lo que quería hacer entender no era tanto la elevación de María, sino el establecimiento de que Cristo se había hecho hombre, ¿verdad? No eran este Teotocos, que es el nombre técnico, no era exaltar el nombre o la imagen de María, sino era el establecer que Jesucristo había nacido hombre, hijo de María. Y este era el sentido de y este se volvió el primer dogma de la iglesia con respecto a María. Y es el primero de los 4 dogmas. Estamos todos de acuerdo. Establecimiento, este dogma, estamos todos de acuerdo como iglesia que cree que Jesucristo se hizo hombre a través de María, ¿verdad? Ahora, los siguientes dogmas ya se hicieron dentro de la iglesia romana, ya fueron impulsados como creencias y dogmas con un sentido, ahí sí, de la exaltación o de llevar a un estado más alto o de influencia de María. Y el segundo dogma fue el de la virginidad perpetua de María. Esto fue definido por allá, entre alrededor del siglo V, poquito antes, un poquito después estuvo esta discusión. Y el hecho, lo que señala este dogma es que María siempre fue virgen, antes, durante y después de, de que Jesucristo naciera. Y este dogma ya contradice un poquito las escrituras y la lógica. Pues algunos se han creído que María tuvo más hijos. Algunos, por ejemplo, establecen que Jesús tuvo hermanos. Y fuera de esto, solo con el hecho de pensar, por ejemplo, que el nacimiento virginal de Jesucristo, él está rompiendo con esa virginidad, no de un afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Él nació de una virgen, eso es reconocido, mas ella no siguió manteniendo esta posición, digámoslo así, este estado de Condición. virginidad. Sin embargo, perdón, Esa condición. esa condición, gracias, esa condición. Sin embargo, la iglesia romanista ha elevado ese sentimiento y lo convirtió en un dogma de la iglesia. Este es el segundo dogma con respecto a María. En este dogma ya fue específicamente de la iglesia romana. Ese fue un reconocimiento que ellos mantienen esa creencia al respecto, que ella tenía este estado. El tercer dogma que reconoce la Iglesia Católica fue en el año 1854 que fue como establecido como dogma y fue la Inmaculada Concepción de María. Eso traería un gran problema teológico. Por cierto que estos dogmas, el segundo, tercero y el cuarto, no se basan en la escritura, se basan en creencias y en corrientes dogmáticas romanas, no a las escrituras. Y por eso esta es tan tardía el hecho de la Inmaculada Concepción. Esto significaría que María no heredó pecado. Y entonces la mamá de María, los papás de María tampoco, y así nos iríamos hasta llegar a Adán y Eva. Y eso no enseña la escritura. La escritura dice que No me hagas de ventanita, Nati. después No de me hagas Adán y jugar. Eva, todos hemos nacido en pecado. Todos los demás hemos nacido bajo esa condición. Entonces,
el establecer que María fue concebida sin pecado no es bíblico. Sin embargo, se convirtió en el tercer dogma impulsado por el área de los marianos en la Iglesia Católica, como ese tercer dogma, y fue asentado, como les comentaba, en el año 1854. Y el cuarto dogma fue establecido en 1950 y es la Asunción de María, que María fue llevada al cielo. No específicamente que no murió, pero que ella su cuerpo no sufrió corrupción, sino fue ascendida al cielo. Como los otros dogmas, excepto el primero, no es establecido conforme la palabra. Fue algo de la tradición que se elevó y se llegó al estado de dogma. Y entonces todos los marianos católicos tienen esto como establecido. Recuérdense que la Iglesia romana establece los dogmas y los equipara a la altura de la palabra. La Iglesia romana mantiene tanto sus tradiciones como el papado prácticamente a la par de la palabra, incluso en ocasiones hasta arriba de ella. Entonces, el impulso de los marianos era que se estableciera el quinto dogma. Y había presión en la iglesia para que se estableciera el quinto dogma. ¿Cuál iba a ser el quinto dogma? Precisamente el reconocer a María como la mediadora de todas las gracias, como corredentora, como dispensadora de la gracia, como abogada de nosotros, como reina del cielo, como corredentora de la salvación. Todas estas doctrinas eran doctrinas no dogmáticas. La iglesia romanista estaba en esta discusión si reconocía todos estos dogmas, todas estas costumbres o creencias que se han practicado en la iglesia y subirles el nivel para grado de dogma de la iglesia. Generalmente, o muy raras veces, cuando en la iglesia romanista sube una creencia a estado de dogma, generalmente ya no se borra, a excepto quizá que algún papa establezca algún edicto, pero es muy raro que suceda esta, aunque dentro de la Iglesia Católica sí se han movido cosas, han puesto y quitado situaciones, a través de la historia han elevado ciertas costumbres a grado de dogma y luego han reconocido el error y se han quitado. Y la intención de los marianos era que se reconociera este quinto dogma y se llegara a ese nivel. Y precisamente este documento es una respuesta para esa intención de elevar estos puntos como el quinto dogma mariano. Entonces, ¿a qué se refiere el Mater Populi Fides, que fue el documento que se estableció? Era establecer una claridad con este sentimiento. El papa actual es un papa agustino, al igual como lo fue en su momento Martín Lutero. Y esta línea esta línea romana, digamos, se ha inclinado un poquito más a estudiar las escrituras. Ha sido una línea católica que se suscribe un poco más a la palabra. Y entonces, de acá, de esta línea de católicos, han nacido muchas establecimientos de la palabra. Ellos guardan mucho celosamente la escritura, ¿verdad? Pero, por supuesto, sin quitar las otras creencias que tienen, pero sí se suscriben un poquito más a la palabra. Y este papa actual, el papa León XIV, ustedes sabrán por ahí que cuenta la anécdota que una ocasión estaba él en Perú, que estuvo trabajando como misión, como sacerdote, en una celebración que había de María, digamos, alguien dijo del pueblo, dijo, ojalá Jesús lograra alcanzar este nivel como lo ha alcanzado María. En esa
júbilo y algarabía de hacerlo, y a él como buen estudiador de la palabra y más conocedor, casi que se le pararon los pelos, dice, ¿verdad? Porque el establecer a María a ese nivel no es lo que la palabra indica. Y entonces él tenía esta incomodidad y ahora que tiene la oportunidad de ser papa, recoge este documento que no es reciente. Este documento tiene años de estar dando vueltas en la Iglesia Católica y él lo recoge para darle como un fin, como un establecimiento a esa intención de la línea mariana de establecer a la altura de dogma todas estas creencias, ¿verdad? Entonces, el documento no deroga los dogmas marianos. O sea, estos 4 dogmas que acabamos de platicar, no los quita. Siguen establecidos y creídos en la Iglesia Católica. Pero sí enfoca que estos títulos no dogmáticos que les mencioné, que ella fuera mediadora, que ella es corredentora, que es reina del cielo, ahí sí le pone un poco de límite y de establece que no es correcto el hacerlo. Esos excesos teológicos y devocionales que se han dado con María, intenta darle un poco de establecimiento, de ponerlos, no que lleguen a ese estado que se deseaba. Uno era corregir el sentido de que María es corredentora. Ese es uno de los puntos. Otro establece que ella no es una mediadora universal, no es un medio obligatorio de la gracia, ¿verdad? Tampoco es ella dispensadora de las gracias de Cristo, ¿verdad? Donde María parece participar casualmente en la redención. El documento afirma explícitamente que la única mediación de Cristo y rechaza cualquier forma de que María sea colocada como agente paralelo o necesario para salvación. En eso estamos todos muy de acuerdo y nosotros como iglesia cristiana estamos de acuerdo en este sentido, que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Algo que nosotros siempre hemos creído, lo que dice Primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este documento se suscribe a esta palabra y otras escrituras como afirmando esto que enseña la palabra, que solo por medio de Jesucristo hay redención y que el hecho de elevar a María a corredentora, a copartícipe de la gracia, a que junto con Cristo participan en esa salvación, es erróneo. Si bien es cierto, cada uno de nosotros sigue siendo partícipe de esta obra de expandir el evangelio, como lo hizo Juan el Bautista y como lo hicieron los discípulos y todos los que vinieron después. No nos podemos llamar corredentores de eso. La salvación únicamente pertenece a Jesucristo y a Dios. En este estado, en esta posición, todos los seres humanos somos pasivos. No tenemos relación con esto. Porque nosotros creemos que solo Dios es el único mediador de la fe y que solo Jesucristo es este mediador. Solo por medio de Jesucristo podemos alcanzar gracia. Y por eso mismo es que solo es para Él la gloria, solo para Él es la honra, porque Él es el único medio de gracia. Él está haciendo toda la obra por nosotros. Nosotros solo tenemos el privilegio de predicar el Evangelio y ser copartícipes en la expansión de la predicación de su palabra, mas no en la mera obra redentora. Eso solo por medio de Jesucristo y solo por medio de Dios. Así que esta es lo que trata de corregir este documento, que no se eleve a María como a este nivel que la palabra no le da. También impulsa que reinterpretar el papel de María como cooperación subordinada.
Es aquí donde este documento tiene su giro más notable, digamos. Que María no es causa de salvación. Que María, como les mencionaba hace un momento, al igual que nosotros, es copartícipe de esta gracia. Por supuesto que María tuvo un tremendo privilegio de dar a luz a nuestro Salvador. Por supuesto que es una bendición increíble el que ella haya tenido esto. Pero al igual, sus palabras fueron como discípula. Haced lo que él dice, ¿verdad? El reconocer a Jesucristo como ese Salvador. Ella misma se pone en esa posición de, de salvadora por ese hijo que tuvo. Él iba a ser el Salvador. Ella misma se puso en la posición de ser discípulo, de ser modelo de creyente como lo debemos de ser todos nosotros. Y eso es lo relevante que tiene este documento, que reconoce la posición que realmente debe tener. Prácticamente casi como la primera que tuvo ese privilegio de decir que tenía en su vientre y que nació el Redentor del mundo, ¿verdad? Ella misma se coloca en esta posición de discípula, de ser modelo de creyente, al decir que se haga su voluntad, hagan lo que Él dice, porque Él es nuestro Salvador. Esta cooperación histórica y existencial no es salvífica, ¿verdad? Es una clara demostración de la línea de mantenida, por ejemplo, con Papa Juan Pablo II, acorde a los pensamientos ecuménicos de Francisco I, Benedicto XVI, y ahora explícitamente y en parte al Papa León XIV. Él solo está estableciendo los límites, pero la Iglesia Católica ha estado intentando mantener una línea ecuménica con todas las religiones y mantener una línea como más amistosa, digámoslo así, y no tan radical o distinta. Entonces, como punto C podemos decir que es como una relectura de los títulos marianos a la luz de la Biblia. Está sometiendo en parte las creencias marianas a la Biblia. Dice, todo título mariano debe de expresar la supremacía de Cristo. Es la intención de esto. Toda actitud de María habla sobre la supremacía de Cristo, no de ella colocándose a la par. No puede competir con él, porque ella no tuvo participación en el puro acto de la salvación por gracia, sino cooperación de la misma. Y por lo tanto debe estar subordinado a Cristo y a la Escritura, que es algo que siempre hemos predicado nosotros como cristianos, que nos subordinamos a la palabra. La inquietud de cada uno de nosotros y la actitud debe de ser solo la palabra de Dios. Esa debe ser la guía de todo cristiano. A la par de ella no tenemos nada, no tenemos nada, sino que todo se suscribe a la palabra de Dios. Y eso es lo que está tratando de guiar un poco este documento. ¿Qué es lo que no hace este documento de Mater Populi Fides? No evoca dogmas, o sea, no está derogando los dogmas que los 4 antes mencionados, no elimina la devoción a María, eso lo siguen teniendo la Iglesia Romana, no adopta posición protestante, o sea, esto no es una revolución o una partición dentro de la Iglesia, al menos todavía no lo es. Tal vez está dando las pautas y de repente se da si esto lleva a mayores protestas, digámoslo así, dentro de la iglesia, porque evidentemente hay un área de la iglesia que está bien en contra de esta disposición papal, puede ser que derive una ruptura dentro de la iglesia o a una renovación de la iglesia, no se sabe, pero por el momento no está diciendo que está actuando como una reforma dentro de la iglesia, solo está limitando este punto de María.
no reduce a María a una simple mujer piadosa. No está reconociendo aún a María como una mujer normal y devota, usada por el Señor, por supuesto, sino que la sigue manteniendo en ese estatus y no abandona la tradición mariológica. Su objetivo es como equilibrar, ¿verdad? Ser más complaciente, con las líneas alrededor de la iglesia, tratando de ser un poco más amistosa con todas las creencias. Entonces, conclusiones para un público evangélico. Dicen, hay 4 dogmas marianos ya mencionados. Uno que nos suscribimos a él, que es María, Madre de Dios, el cual conocemos como Teotocos. Eso estamos todos de acuerdo. Ahora, los otros 3 dogmas que establece la iglesia son la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Entonces, el Mater Populo Fides no está cuestionando estos dogmas, sino corrigiendo las exageraciones posteriores que hicieron que María parezca mediadora, corredentora, abogada, dispensadora de la gracia y casi paralela a Cristo. Eso es lo que está poniendo este documento estableciendo, digamos, o aclarando este documento. Entonces, que Cristo es el único mediador y único redentor. Aplausos por eso, muy bien. Que María coopera solo como un creyente obediente, no como una causa de salvación. Y que los títulos marianos deben leerse bíblicamente, no devocionalmente. Nota eso. Esas son unas reflexiones para nosotros como cristianos evangélicos y como les mencionaba, no significa que esté teniendo la Iglesia Católica una restauración de todo, sino se lo está aclarando la adoración exagerada, digámoslo así, la elevación exagerada de María a términos que la Escritura no establece. Entonces, eso es básicamente lo que dice el documento. Hay términos interesantes que podríamos aprender un poquito. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Vamos bien. El documento, déjenme decirles que hay una cita clave aquí que vale la pena hacer nota. Dice, el documento dice que intenta preservar, perdón, el equilibrio necesario entre la única mediación de Cristo y la cooperación en la obra de la salvación. Pretende mostrar cómo esta expresa en diversos títulos marianos. Esta frase contiene afirmaciones teológicas. Cristo posee la única mediación. Solo Cristo puede mediar entre Dios y los hombres, ¿verdad? María posee una cooperación en la salvación, como lo mencionaba hace un momento, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los discípulos, como lo hacemos tú y yo hoy en día. Claro, el privilegio de ella fue aún más extraordinario, pero ella solo cooperó con la salvación, ¿verdad? Entonces, hay que ver el punto aquí a establecer es qué significa cooperación en la obra de salvación. Cooperar en la obra de salvación es ser un instrumento que Dios está utilizando para esa mediación con Dios. Y ese instrumento, por supuesto, como abanderada, podemos decir que fue María, pero también lo eres tú y lo eres yo. Nosotros somos ese medio que Dios está utilizando para expandir el Evangelio, para conocer ese medio de gracia, para conocer Él que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Tú y yo somos cooperadores, cooperamos también en este medio de gracia, pero solo Jesucristo es el verdadero mediador, ¿verdad? Y hay interpretaciones de esta palabra de cooperación que se llegan a confundir un poquito y es la que llegan los marianos a elevar a estados donde no son los
los adecuados, ¿verdad? Entonces, ¿qué está intentando hacer el documento? El documento resguarda la doctrina clásica que la única mediación es por medio de Cristo. Él es el único redentor, Él es la única causa de justificación y la única fuente de gracia, ¿verdad? Y conservar una mariología acorde a la postura de la tradición magistral sin dejar de caer en exageraciones. O sea, lo que pretende el documento mariano es mantener esa nivelación no exagerada de la creencia y la admiración a María, ¿verdad? No alejándose de los dogmas que ya fueron establecidos, ¿verdad? No está quitando eso. Entonces, en conclusión, podemos terminar diciendo que también este documento tiene unos elementos de ecuménicos, o sea, lo que la Iglesia Católica ha estado tratando de hacer desde hace varios años es mantener como una cordialidad con las demás divisiones de la Iglesia o las demás religiones, al punto que ustedes saben, han habido acercamientos con el Islam y acercamientos tratando de acercarse a la Iglesia Ortodoxa, quienes fueron que se separaron de la Iglesia Romana en el año 100, perdón, en el año 1050 después de Cristo, que hubo este cisma de Oriente, que hubo esta separación entre la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y últimamente la Iglesia ha tenido ese interés de amistad y de acercarse a las otras al punto de encontrar como puntos medios de acuerdo, como ser más suave en su relación con las demás denominaciones para tener una amistad. Quizá el no seguir perdiendo adeptos o su intención es seguir manteniendo esa comunidad internacional de influencia, porque se ha perdido mucha influencia de la Iglesia romana de la forma dominante como lo hacía hace muchísimos años. Y entonces no deja ver entre el documento esa sensación ecuménica que ha estado buscando la Iglesia, ¿verdad? Ese acercamiento hacia las demás creencias, manteniendo sus creencias aparentemente sin tocar, pero no llegar a otras que puedan romper un acercamiento hacia la iglesia protestante o a la iglesia ortodoxa, incluso a otras religiones como la musulmana. Entonces, no deja de haber unas motivaciones ecuménicas detrás de este documento. Así que esto es básicamente lo que establece este documento. Esto es básicamente lo que está estableciendo y lo que debemos de saber nosotros al respecto. Como nosotros, como pueblo cristiano, que nos suscribimos a la palabra, nos alegramos por este documento. Y creo que es una oportunidad para que nosotros podamos hablar con ese amigo romano, romanista, que está intentando ahora descubrir cuál es la verdad. Porque aquí, en este documento llega a tener cierto conflicto entre la iglesia romana. ¿Por qué? Porque por un lado dice, entre sus dogmas está que hay infabilidad papal. Y para cierto sector de la iglesia ahorita está en conflicto eso, porque están en contra de lo que está estableciendo el Papa. Y por otro lado, el Papa está diciendo, miren, esta línea no es acá. Entonces, hay dos posturas dentro de la iglesia romana ahorita y hay confusión. Y nosotros como cristianos podemos llegar y establecerles, no a modo de burla, no a modo de ahora de decirles, ya vieron que se los dije, nosotros tenemos 500 años de estar celebrando y esto ya lo sabíamos, no, sino
aprovechemos este tiempo para acercarnos a nuestros amigos romanistas y ayudarles a esclarecer su mente. ¿Qué es realmente María para que fue ese, qué fue, hasta dónde llegó a ser instrumento? ¿Qué es bíblico y qué no es bíblico, verdad? Esto con los marianos. Y por otro lado, con aquellos que defienden la infabilidad del Papa, pero quieren defender esto de María, ahorita hay esta ruptura en ellos. Así que también podemos alcanzar y hablar con ellos. Y entonces, ¿dónde está la infabilidad del Papa? Si quieren sostener la idea de María. Es una oportunidad para que ayudemos a nuestros amigos romanistas a esclarecer su mente, a que se acerquen a la palabra de Dios, a que se acerquen lo que ella dice con respecto a Jesucristo, con lo que ella dice con respecto a María. Así que espero haber aclarado o haber extendido un poco el conocimiento de este documento, que es importante que nosotros sepamos como cristianos qué es lo que está sucediendo aquí. Este no es un acercamiento, no es una ruptura de la Iglesia Católica, es un establecimiento o poner en claro ciertas creencias no dogmáticas que tenían y casi que tirar por tierra el hecho de reconocerlas para que se vuelvan un dogma. Pero tampoco es un acercamiento a la iglesia protestante, tampoco es un alejamiento ni quitando sus dogmas. Habría que romper muchas barreras con la iglesia romana para que se acerquen finalmente a la luz donde nosotros hemos encontrado a través de su palabra. Así que damos gracias por este tiempo. Voy a dar ahorita unos minutos para que alguien pueda hacer alguna pregunta, alguna duda, y solo voy a hacer como un corte aquí para la transmisión que vamos a compartir. Que Dios me los bendiga. Saludos.